Buenos hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo continúe bendiciendo. Como vieron en el grupo de renovación, me delegaron la escuela bíblica con el tema que me dio la inquietud del Espíritu Santo, que es qué significa ser verdaderamente cristiano. Vamos a darle una pequeña introducción para entrar en el tema como tal. Ser verdaderamente cristiano va mucho más allá de asistir a una iglesia, seguir una tradición familiar o portar una etiqueta. Desde una perspectiva puramente bíblica, ser cristiano significa ser un discípulo de Jesucristo, cuya vida ha sido transformada por su gracia. La pregunta de reflexión: si hoy salieras a la calle y le preguntaras a 10 personas qué es ser un cristiano, ¿qué te respondería? Probablemente diría alguien que cree en Dios, alguien que va a la iglesia o una persona que no le hace daño a nadie. El diablo, el choque con la realidad, que no creemos en eso. El diablo también cree en el Dios y tiembla. ¿Cuál es el versículo? Santiago 2:19. Pueden ir a Santiago 2:19. Sí, con la Biblia. Ahí llegó Carolina. A ver. 2:19. Ajá. 2:19 dice así. ¿Verdad? Sí. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está. En la palabra clave, también los demonios creen y tiemblan. Y muchos fariseos en la antigüedad tenían una conducta moral externa intachable, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Sin embargo, Santiago 2:19 nos recuerda que hasta los demonios creen en la existencia de Dios y tiemblan, pero no están sometidos a Él. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica? Hoy vamos a estudiar 3 dimensiones, lo que verdaderamente significa ser cristiano. Punto 1, el origen de la palabra y la identidad. ¿Quiénes somos? Históricamente, la palabra cristiano no fue un título que los creyentes se pusieron a sí mismos, sino un nombre que el mundo les dio al observar su conducta. Fundamento bíblico, Hechos 11:26. ¿Listo? ¿Amén? Yo lo leo. Y con lo que me voy a acordar es: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermana Carolina, bienvenida. La escuela bíblica es qué significa ser verdaderamente cristiano. ¿Listo? En el griego original, el sufijo ianos de cristiano significa perteneciente de partido de o esclavo de. En el Imperio Romano, los soldados de Herodes eran llamados herodianos. Por lo tanto, llamar a alguien cristiano significa literalmente un partido de Cristo, propiedad de Cristo o un pequeño Cristo en miniatura. Ser cristiano significa que tu identidad ya no se define por tu pasado, tu profesión, tu nacionalidad o tus errores. Ahora le perteneces legal y espiritualmente a Jesucristo. Hemos sido comprados por precio de sangre. Un versículo muy conocido, 1 Corintios 6:20. ¿Amén? Ya, vamos a esperar que lo busque. ¿Listo? ¿Quién lo puede leer? Por favor. Porque habéis sido comprados por precio.
Amén. Vamos con el punto 2. Ya va, bienvenidos hermanos, May, la hermana Joana y el hermano Meley. El punto que estoy dando ahorita es qué significa ser verdaderamente cristiano. Y ya lo estoy desglosando. La naturaleza de la relación, cómo se sostiene. Ser cristiano no es seguir un código de reglas o una filosofía de vida, es estar en una unión orgánica y viva con una persona real. ¿Quién es? Jesucristo. Fundamento bíblico, Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5. Un versículo muy conocido también, lo conoce Ángel. ¿Listo? ¿Amén? ¿Quién lo lee? Porfa, Ángel. Como levantó la mano. Ajá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La explicación, un pámpano, la rama. ¿Qué significa el pámpano? La rama. No hace un esfuerzo mental para dar uvas, simplemente permanece conectado al tronco y la savia fluye de manera natural para producir el fruto. Ser cristiano es estar injertado en Cristo. No intentemos imitar a Jesús usando nuestra propia fuerza, porque hermano, no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Lo cual nos llevará al cansancio y al legalismo. Más bien, permitimos que su vida, su espíritu y su gracia fluya a través de nosotros. Ser cristiano es vivir bajo la realidad de Gálatas 2:20. Yo lo leo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. El punto 3 es el costo y la evidencia. El cristianismo no es barato ni cómodo. ¿Cómo se vive? El cristianismo no es barato ni cómodo. Jesús mismo definió los términos y condiciones para aquellos que querían llevar su nombre. Fundamento bíblico, Lucas 9:23. Amén. ¿Lo puedes leerme, porfa? Que fue la primera vez que le encontró. Bien, es así mismo. Amén. La explicación, negarse a sí mismo no significa tener baja la autoestima, sino de poner el yo del trono de nuestra vida. Significa decirle no a mi agenda personal, a mis deseos pecaminosos y a mi propio señorío para que Jesús gobierne. Tomar la cruz cada día. En el siglo I, cuando alguien llevaba una cruz por la calle, todos sabían solamente una cosa: él va a morir. Ese hombre no iba a regresar, iba a morir. Tomar la cruz es un compromiso diario de morir a nuestro orgullo, a nuestra carne y a la aprobación del mundo. Seguirle es una acción continua, implica caminar por donde él caminó, obedecer sus mandamientos y vivir bajo sus prioridades. La evidencia de que alguien es verdaderamente cristiano no es la elocuencia de sus palabras el domingo, sino la obediencia sacrificial de su vida de lunes a sábado. El Espíritu Santo no es un elemento secundario de la fe. Aquí toma en cuenta el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es muy importante. El Espíritu Santo no es un elemento secundario en la fe. De hecho, desde la perspectiva bíblica, es imposible ser verdaderamente cristiano sin el Espíritu Santo. Él es el motor, el sello y el consolador que hace real la vida de Cristo en un ser humano. Primer punto del Espíritu Santo, Él te da la nueva vida, el nuevo nacimiento. Nadie puede llamarse cristiano por su propia fuerza o por pura fuerza de voluntad. Es el Espíritu Santo quien despierta nuestra conciencia, nos convence de pecado y nos da vida espiritual. Respondió Jesús: de cierto te digo. Ese es Juan 3, del 5 al 6.
de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El segundo, Él es tu sello de propiedad y garantía. La Biblia enseña que en el momento exacto en que una persona cree auténticamente en Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en ella. Esto funciona como un sello de propiedad divina que garantiza que perteneces a Dios para siempre. Sustento bíblico, Efesios 1:13. Disculpe, Juan, Juan 3 del 5 al 6. Y Efesios 1:13. Amén. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sí. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en el superior cristianismo. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8:9. Hermana Joana. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y es que entre Dios no hay nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Sentencia esto de forma radical. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El tercer punto. Él transforma tu carácter, el fruto. Ser cristiano no es intentar portarse bien siguiendo una lista de reglas morales. Es permitir que el Espíritu Santo viva a través de ti. La santidad no es el resultado del esfuerzo humano, sino el fruto de la presencia del Espíritu en tu interior. Gálatas 5, del 22 al 23. Es un versículo muy conocido. Ya Ángel lo conoce. May lo debe conocer también. Gálatas 5, del 22 al 23. Ya le vi las caritas porque es un versículo muy conocido. Amén. Ok, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí quiere decir que si uno tiene el Espíritu Santo, se va a reflejar todas estas cosas: amor, paz, gozo, todo. El cuarto punto, Él te guía a la verdad y te enseña. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, consolador, intercesor y ayudador. Él es quien nos ilumina a leer la Biblia para que podamos comprenderla y aplicarla. Versículo Juan 16:13. Lo leo yo, amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El quinto punto, Él te da poder para ser testigo. Un verdadero cristiano no vive su fe en secreto ni con cobardía. El Espíritu Santo capacita a los creyentes con dones espirituales y le da el valor y el poder para compartir el mensaje de Jesús con otros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser verdaderamente cristiano significa pasar de vivir bajo el control de los deseos egoístas de la carne a vivir bajo el control del Espíritu de Dios. Como lo resume el apóstol Pablo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Es una dependencia diaria. El verdadero cristiano ora, toma decisiones, ama y resiste la tentación. No es sus capacidades humanas, como le dije al principio, no es sus capacidades humanas porque siempre vamos a caer, porque estamos en cuerpos de carne, en cuerpos de muerte. Esta carne aborrece la palabra de Dios, aborrece la oración, aborrece las alabanzas, hermanos. Siempre nosotros debemos morir con Cristo cada día, cada mañana. Tenemos que ir a la cruz del Calvario con Cristo, señores, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros pecados, a morir en esa cruz con Cristo, señores. Un versículo muy famoso es Mateo 7, del 21 al 23. Si alguien lo puede buscar, que no está aquí. Ajá, del 21 al 23. Amén. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hermano Melley. Sí, del 21 al 23. Mateo 7. Ajá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí. Vamos a venir. Amén. Al principio del versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Exacto. Para hacer nosotros la voluntad del Padre, Señor, hermanos, como les dije ahorita anteriormente, tenemos que matarnos, tenemos que morir con Cristo, Señor, porque nosotros estamos llenos de deseos que va en contra de la voluntad del Padre. Tenemos que matarnos cada día, matar nuestra carne, matar nuestro pecado, matarnos cada día para hacer la voluntad del Padre, Señor. Ajá, disculpe. Es una dependencia diaria. El verdadero cristiano ora, toma decisiones, ama y resiste la tentación. No en sus capacidades humanas, sino en el poder y la gracia del Espíritu Santo que habita en él. La conclusión y el llamado a la acción. Un cristiano es como un espejo. El espejo no tiene luz propia, es un objeto oscuro en sí mismo, pero cuando se coloca frente al sol, refleja su luz de forma tan intensa que casi parece brillar por sí mismo. Nosotros en nuestra humanidad no tenemos luz. Ser cristiano es vivir de cara a Cristo para que el mundo al mirarnos no nos vea a nosotros, sino que vea reflejado al sol de justicia. Al evaluar tu vida a la luz de las Escrituras, ¿estás siendo un admirador de Jesús o un discípulo de Jesús que nuestra identidad, nuestra unión diaria con Él y nuestra obediencia le demuestre al mundo que somos verdaderamente de Cristo? Hermanos, lo que le iba a comentar, que el Espíritu Santo me inquietó ayer. Ya terminamos con la escuela, pero no coloques pausa, hermano Ángel. El Espíritu Santo me colocó una inquietud ayer. Primero y principal, esta es una clase que, como cuando di la anterior clase, que es lo de la Biblia y todo eso, la siguiente clase era la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, que la Biblia no contiene error y es perfectamente divina. Pero di esta clase qué significa ser verdaderamente cristiano, porque el Espíritu Santo me inquietó, porque, hermanos, en el mundo entero, hasta en Venezuela, está muy de moda decir que uno es cristiano. Está muy de moda decir que uno es cristiano y piensa que ser cristiano solamente es ir a una iglesia, cantar alabanza y salir otra vez, como la religión católica, que es ir a una iglesia, cantar alabanza y cuando salen después de esa puerta, su vida normal. Y no, señores, como les dije anteriormente, es matarnos cada día, es morir cada día con Cristo para que reine su voluntad en nosotros.
Otra cosita que el Espíritu Santo me inquietó también es con los jóvenes, hermano. Con los jóvenes, ahorita que yo estoy dando la escuela bíblica, soy un joven. Para los que no saben, creo que todo el mundo sabe aquí que yo tengo 23 años solamente. Y bueno, gracias a Dios que he dado varias escuelas bíblicas siendo joven, pero quiero hacerles un llamado a los jóvenes como tal, señores, porque yo sé que eso da miedo, que eso da temor, que eso da vergüenza, pensar qué dirán los demás de mí, que soy cristiano, qué dirán de mí mis amigos, mis familiares, mis personas, las personas de la calle, se burlarán de mí. Y no, señores, no, es lo más hermoso del mundo ser cristiano, seguir a Cristo, seguir al Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor. Y yo me he topado con muchos jóvenes que me ponen, que yo les digo que soy cristiano y los invito y todas esas cosas, mis amigos cuando juego fútbol y todo eso. Y siempre me ponen una y mil excusas. Y yo, bueno, eh, en el tiempo de Dios te vas a convertir o no. Pero aquí le traigo una lista de varias personas en la Biblia que eran pecadoras, eran pecadoras como tal. Y se lo voy a leer. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un traidor de su patria. Nicodemo pertenecía a los enemigos de Jesucristo. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era una prostituta. La samaritana estaba divorciada 5 veces. Pablo era un sicario y Lázaro estaba muerto. Ahora le pregunto a los jóvenes, ¿cuál es tu excusa? No hay excusa para ser cristiano, señores. Esto es lo más hermoso. Te leí varios nombres. Lázaro estaba muerto. Pablo era un sicario, mataba a los cristianos y se volvió apóstol. Esto es lo más hermoso, ser cristiano, Señor. Yo sé que hay miedo, porque yo era así. Yo sé que hay miedo de las personas, qué dirán de mí, como les comenté, que si voy a perder amigos, si voy a perder el círculo donde estoy de amigos. Y sí, señores, le voy a decir la verdad, sí va a perder. Va a haber muchas personas que se van a ir, pero se van a ir las personas, pero tú estás siguiendo a la persona más importante del universo, más importante del mundo, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, señores, eso es un llamado a los jóvenes para que vengan a la iglesia, para que sean cristianos, porque entiendo también que lo que te da el mundo es fiesta, alcohol, fornicación y todo eso, y eso es satisfactorio, porque yo viví fiesta y todas esas cosas, pero lo que te da Cristo no es este mundo, es lo más hermoso es lo más hermoso de todo. Y bueno, ay, se me fue el gallo. Y bueno, termino esta clase. Le pido a la iglesia que se ponga de pie y lo terminamos con un triple amén. No, pónganse de pie en el nombre de Jesús.